Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Francisco Luis Correa, cerebro del crimen contra el fiscal anticorrupción Marcelo Pecci, reveló en detalle cómo fue planeado ese crimen. El testigo de la fiscalía contó que un capo paraguayo con el alias Tío Rico fue quien pagó por el homicidio. También salpicó al expresidente de ese país, Horacio Cartes. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La inflación sigue cediendo en el país. El DANE informó esta noche que por 6º mes consecutivo el costo de vida de los colombianos cedió, ubicándose en el 10,99% para el mes de septiembre. Los sectores que jalonaron la inflación fueron transporte, restaurantes y bebidas alcohólicas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno fijó el incremento en el valor de las matrículas para colegios privados para el próximo año. Según el Ministerio de Educación, los incrementos en los costos educativos para los colegios privados en 2024 pueden oscilar o llegar hasta el 11,59% para un colegio ubicado en régimen controlado y con índice de permanencia bajo y hasta el 13,98% para un colegio ubicado en regulación por certificación de calidad alta. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Una activista iraní encarcelada por el régimen desde 2015 es galardonada con el Premio Nobel de Paz. Rusia bombardea a civiles una vez más en Ucrania. Un niño de 10 años y su abuela entre las víctimas. Ex ejecutivo señala a Eric, el hijo de Donald Trump, como el autor intelectual del fraude en Nueva York. Trump anuncia su apoyo a un candidato radical para que sea el nuevo presidente del Congreso. El cambio climático provoca 43 millones de niños desplazados, alerta la UNICEF. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La activista Narges Mohammadi, presa en Irán desde 2015 por defender los derechos de las mujeres, fue galardonada con el Nobel de Paz. Narges Mohammadi es periodista y activista que ha luchado por los derechos humanos y la anulación de pena de muerte en Irán. Se ha enfocado en clamar justicia, reclamar verdad y acompañar a los familiares de las víctimas de la violencia policial. Actualmente está privada de su libertad en la prisión de Evin en Teherán y es vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos al que pertenece desde el año 2000 y fue fundado por la también Nobel de Paz iraní Shirin Ebadi. I hope one day to be able to tell you that execution have stopped in Iran and that women in my country have got their rights and that we have a better human rights situation in Iran. Por su parte, el gobierno de Irán denunció que la concesión del Premio Nobel de la Paz 2023 a la activista es una acción tendenciosa y políticamente motivada y que va en la línea de las políticas anti-iraníes de algunos países europeos. El Comité del Nobel señaló que Mohammadi recibe el premio por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y sus esfuerzos por promover los derechos humanos y la libertad para todos. Rusia desató un nuevo ataque aéreo contra civiles ucranianos. El ataque con misiles registrados en el centro de Kharkov, Ucrania, causó la muerte de un niño de 10 años y su abuela. A su vez, 28 heridos y edificios en destrucción. El suceso se produjo un día después de uno de los ataques más mortíferos contra civiles en la guerra, dejando 52 fallecidos. Por su parte, Ucrania anunció la liberación de la localidad de Andrivka, situada a unos 13 kilómetros al sur de la ciudad ocupada de Donetsk durante unas operaciones de ataque. La operación ha provocado pérdidas significativas de personal y equipamiento, según el reporte militar del Estado Mayor de Kiev. El Parlamento de Ucrania ha aprobado un aumento de 7.860 millones de euros en gasto de defensa para lo que queda del año, mientras
que la guerra contra Rusia se prolonga. El incremento se sumará a los fondos de financiación presupuestaria de seguridad y defensa previstos para este año, que ascenderán a 43.340 millones de euros, lo que representa el 26,6% del PIB del país. Un alto ejecutivo testificó que Eric Trump, hijo del expresidente Donald Trump, lo llevó a inflar valores de algunas propiedades, un hecho que habría terminado en un fraude fiscal. Fue el propio excontador de la organización Trump quien declaró que Eric Trump lo ordenó a tomar ciertas decisiones que llevaron a valoraciones infladas de varias propiedades de la familia. El ejecutivo Jeff McConney testificó el viernes cuando llegaba a su fin la primera semana del juicio por fraude civil contra Eric, su hermano Donald Trump Jr. y su padre. Las hojas de cálculo mostradas en la corte el viernes evidencian anotaciones de McConney que dicen que Eric Trump se dirigió al contador en conversaciones telefónicas sobre ciertas valoraciones de propiedades que luego aparecerían en los estados financieros que el juez, en este caso, declaró fraudulentos. McConney testificó que en estas llamadas telefónicas, Eric Trump le indicó que tuviera en cuenta ciertas cosas en los cálculos que finalmente lo llevaron a lo que el fiscal general de Nueva York dice que son valoraciones infladas de propiedades, incluidas Seven Sprint y el Trump National Golf Club. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció un incremento de casi el doble de las nuevas contrataciones laborales esperadas en septiembre. Una noticia que, sin embargo, no es del todo positiva porque este incremento también impulsa la inflación. 336,000 jobs in September alone. That means since I've taken office, we've created 13.9 million new jobs. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, da una vuelta de victoria este viernes sobre el informe de empleos turbocargados de septiembre, en donde se evidencia un aumento de empleabilidad. Las ganancias de septiembre reflejan el mayor salto mensual desde enero, ocupando un espacio de empleabilidad de 336.000 nuevos puestos de trabajo, teniendo un pronóstico de solo 170.000 nuevos cargos. Por su parte, la tasa de empleo se mantiene estable desde agosto en un 3.8%. Ahora bien, esta cifra entregada por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos es negativa para la economía del país, ya que esto le evidencia al sistema de la Reserva Federal, Fed, que el mercado está en una buena posición, lo que genera un aumento en los gastos de las personas, elevando el consumo y con ello los medidores de inflación, por lo que a medida de que la economía evidencia una mejoría, le da campo a la Fed para que aumente las tasas sin riesgo de que el país entre en recesión, causando dos problemas: uno, que el nivel alcance cifras récord, y otro, que ese nivel alto se mantenga por un buen tiempo en comparación a los niveles altos anteriores. El expresidente Donald Trump anunció su respaldo y apoyo al candidato republicano Jim Jordan para presidir la Cámara de Representantes. Jim, su esposa Polly y su familia son excepcionales. Será un gran presidente de la Cámara y cuenta con mi respaldo total y completo. De esta manera, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su respaldo a Jim Jordan como candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes. El empresario describió al representante de Ohio como una estrella y lo consideró un gran aliado de cara a su esperanza por hacerse un nuevo mandato de la Casa Blanca en el año 2024. La buena relación entre Jordan y Trump data desde hace años, y ahora, de cara a conseguir un nuevo mandato, el empresario adelantó que su apoyo se basa también en que necesitará un presidente de la Cámara fuerte, en quien pueda confiar. En caso de elegir a Jim Jordan como presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, generaría una fuerte posición de respaldo a Donald Trump, yendo en contra de los planes del actual mandatario Joe Biden. Según UNICEF, más de 43 millones de niños han sido desplazados en los últimos 6 años debido a desastres naturales producto de fenómenos climáticos extremos. En un informe de UNICEF alerta sobre los millones de niños que han quedado desplazados recientemente por eventos climáticos extremos y proyecta que la cifra aumentará en las próximas décadas debido al cambio climático. Los desastres meteorológicos han provocado tormentas, inundaciones, incendios y otros fenómenos extremos, provocando más de 43.000 millones de desplazamientos de niños entre el 2016 y 2021 en 44 países, lo que equivale a unos 20.000 desplazamientos infantiles al día según análisis de UNICEF.
En todo el mundo, el cambio climático ya ha dejado a millones de personas sin hogar. El aumento del nivel del mar está devorando las costas, las tormentas están azotando las megaciudades y la sequía está exacerbando los conflictos. El mundo aún tiene que reconocer los cambios climáticos y encontrar la forma de mitigar estos cambios. El Congreso del Perú autorizó el ingreso de tropas del Ejército de Estados Unidos a su país. Los efectivos militares entrarán con armas de guerra a territorio peruano para participar en un ejercicio multinacional denominado Silent Force, que se llevará a cabo en Lima entre el 20 y el 27 de octubre. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, confirmó su visita a Colombia. Llegará este sábado a Bogotá. La migración será el tema central de su visita. En medio de una gira por Latinoamérica, el mandatario local estadounidense confirmó su llegada a Bogotá. En la capital del país se reunirá con funcionarios locales. Esto luego de una visita a Puebla, México y a Quito, Ecuador, donde afirma que la crisis de la migración irregular es una amenaza global que debe ser enfrentada internacionalmente. Mr. Mayor, please. El alcalde de la Gran Manzana también reveló en México que en los últimos 12 meses llegaron 117,000 migrantes a la metrópoli estadounidense, lo que ha ocasionado una severa crisis desbordando a la ciudad, ya que las condiciones de vida para los extranjeros no son las más adecuadas. Luego de su paso por Bogotá, Adams tiene previsto visitar el Tapón del Darién, el punto fronterizo con Panamá por el que miles de migrantes cruzan para llegar a su país, Estados Unidos. Colombia confirmó su voto de apoyo a Corea del Sur en la exposición mundial para el 2030. Colombia ratifica apoyo a Corea del Sur con voto para impulsar la candidatura de Busan para ser la sede de Exposición Mundial 2030 en la que la ciudad compite contra Riad y Roma. Por supuesto, reiterar lo que ya dijo el presidente de la República, nuestro apoyo a Busan en la Feria Mundial. Así votaremos cuando sea necesario. Por su parte, Corea aseguró que Colombia es un país atractivo en materia de inversión energética renovable. Además, enfatizó en que trabajará de la mano con Colombia en la economía del hidrógeno. También en materia de industria naval, a su vez mencionaron que pueden brindar aparatos de última tecnología y capacitación en recursos humanos a Colombia en medio de la necesidad de dar una respuesta a los desafíos ocasionados por el cambio climático. La Organización Mundial de la Salud aprobó la segunda vacuna contra la malaria y el dengue. Hace 2 años se recomendaba la primera vacuna para una enfermedad que se creía que no tenía cura. Ahora el director general Tedros Adhanom anunció que recomendaba una segunda vacuna. Se trata del fármaco R21 Matrix M, desarrollado por la Universidad de Oxford y el Serum Institute de la India. La vacuna ha mostrado una efectividad del 75% y por ahora se destinará a niños y adolescentes entre 6 y 12 años. Fue presentado iSoy, un robot que podría ayudar a menores de edad con autismo. Esta máquina integra inteligencia artificial y no necesita Wi-Fi. Este proyecto cuenta con un enfoque particular en el ámbito educativo y una atención especial hacia aquellas personas con desafíos en su desarrollo, como el autismo o daño cerebral. iSoy 1 Kick representa un avance significativo en la aplicación de la tecnología para la enseñanza y el apoyo a individuos con necesidades específicas, al fortalecer un potencial transformador en la forma en la que los menores pueden aprender. El robot permite que los niños desarrollen habilidades STEAM al programarlo, ya que tiene la posibilidad de crear su propio asistente personal, un personaje o un juego, y todo ello utilizando inteligencia artificial de forma visual y sencilla. Siempre he querido ser el protagonista de una noticia. Habla y entiende español e inglés de forma limitada. Detecta caras, colores y códigos QR en bloques visuales listos para ser usado. Tiene sensores de tacto, acelerómetro y LED de colores. Asimismo se conecta al programa iSoy Squash 3.0, plataforma utilizada por los niños de todo el mundo para aprender a programar. Muy buenas noches. El gobierno acaba de reglamentar el alza en las matrículas y pensiones
de la educación privada en los colegios del país. El ministerio fijó un tope máximo de 13.98% de incremento. Nuestro invitado de esta noche es el rector del Colegio San Alejo de Bogotá, el doctor Carlos Ramos, quien es el miembro de la Mesa Distrital de Colegios Privados de Colombia. ¿Qué opinión tiene usted, profesor Ramos, sobre este máximo aumento autorizado por el gobierno? Yamid, obedece a la misma situación económica del país. Desde que comenzó todo el proceso del COVID y la pandemia, hemos visto cómo la economía del país ha afectado el bolsillo de las familias. Tanto los gobiernos, el pasado y este, hemos entendido que el desarrollo de la calidad del sistema educativo obedece también a unos factores alrededor que no dependen únicamente de las instituciones educativas. Y es como el IPC, siendo parte base de la alza tarifaria, también se le anexan otros factores que hace que del 11.43 al mes de agosto aumente al 13.98. Pero a ver, mi querido doctor Ramos, eso es una manera de decir, porque el alza real en los colegios privados es mucho más alta, ¿o no? No, es el tope máximo. ¿Seguro? Seguro, el gobierno nacional hace eso. Pero ustedes tienen una serie de calificaciones. Sí, señor. Por eso. Hay unas clasificaciones que se dividen en 3 regímenes: sí, controlado, vigilado y regulado. Sí. El 13.98 es el tope máximo para los colegios regulados. Ah, es decir, pero las clasificaciones no suponen un cobro superior. No, señor. De ninguna manera. No, señor. Y de hecho las normas sancionan los sobrecostos educativos. Todo colegio que aumente más del 13.98 o más del tope que cada año se establece, se ve abocado a sanciones que podrían incluso llegar al régimen controlado, donde no pueden alzar más del IPC. ¿Y quién audita eso? Eso lo auditan los entes territoriales, no es el Ministerio de Educación, sino las secretarías de educación en las unidades de inspección y vigilancia. ¿Y eso sí se cumple? Sí, se cumple, hasta el punto en que todos los colegios debemos presentar la propuesta de costos, primero a las comunidades educativas. Son los padres de familia en los consejos directivos los que deben definir junto con las directivas de cada institución la pertinencia, la prudencia y la perfección de esas tarifas. Pero a ver, los colegios privados, algunos, algunos, no lo cumplen exactamente, ¿no es cierto?, sino que crean una especie de primas especiales, de servicios especiales para subir ese tope, ¿no es verdad? La misma ley ha prohibido el cobro de bonos que fueron llamados en su momento, sí, y aquellos dineros que voluntariamente los padres de familia, sí, entregan a las instituciones. Esa es una manera de aumentar los ingresos. Pero, Yamid, el porcentaje de colegios que hacen esas operaciones... ¿Lo hacen todavía? Es probable que lo hagan en algunos aspectos que tienen que ver con el bienestar de los estudiantes. Recordemos que las alzas tarifarias solamente es para matrículas y pensiones, pero hay otros servicios anexos a las instituciones educativas que seguramente aumentarán el costo de esa prestación del servicio. Situaciones como el transporte, el almuerzo, las mismas listas de libros hacen que se aumente más del 13.98, pero no de matrículas y de pensiones. ¿Pero eso no está prohibido? Eso está regulado, y en esa regulación los colegios establecemos unos parámetros y debemos presentarnos todos los años. De hecho, deben haber 2 reuniones en los consejos directivos, una para presentar las tarifas, donde hay 3 días para que la comunidad evalúe, haga sus observaciones, y luego la segunda reunión donde ya se adopta la resolución. De hecho, hay colegios que podrían no adoptar la resolución de costos educativos. Pero a ver, yo tenía entendido, seguramente estoy equivocado, que está prohibido pedir textos especiales. Sí, señor. Para eso hay una lista de libros donde los padres de familia voluntariamente
tienen la decisión de llevarlos voluntariamente. La ley dice que no se le puede exigir al padre de familia llevar los textos y útiles escolares. De hecho, en las instituciones tenemos estudiantes que llevan... Pero si el colegio impone... No, no lo impone, sencillamente le presta un servicio al padre de familia diciendo, en el sector vaya, privado. compre en tal librería este libro. Eso sí, no se le puede exigir que sea una marca específica, un sitio específico. El padre de familia se le entregan las condiciones que debería tener su hijo para una buena calidad de desarrollo académico, pero no necesariamente debe llegar al colegio con sus libros y sus textos. De hecho, hay colegios que también de alguna manera permiten que se lleven fotocopias o algunos elementos que podrían acompañar ese desarrollo académico de los estudiantes. Pero, a ver, profesor Ramos, ¿cómo hacer por parte de los padres de familia para controlar que las normas vigentes se cumplan? Para eso hay unas instancias, Yamid, y en esas instancias están los gobiernos escolares, y los gobiernos escolares permiten... ¿Qué llama usted gobiernos escolares? Los gobiernos escolares, bueno, para explicar el gobierno escolar, toda institución educativa está compuesta por 4 estamentos: padres de familia, estudiantes, profesores y directivas. Y cada uno de esos estamentos tiene un grupo de personas especiales dentro del gobierno escolar. Hay representantes de cada uno de esos estamentos. Y ese gobierno escolar es el que rige el manual de convivencia que forma parte de ese contrato de prestación de servicio que el padre de familia adquiere al momento de matricular su hijo en la educación privada. Ahora, mire, doctor Ramos, hablando de ese aumento autorizado, tope máximo de aumento, el gobierno del presidente Petro dictó o adoptó una política que se llama derecho fundamental a la educación. ¿Eso no es verdad? Es un borrador a una ley estatutaria que no existe en el país. No hay unos derechos fundamentales establecidos claramente. Hay unos derechos, hay unos espacios para el desarrollo de la educación, pero no hay una ley estatutaria que defina esa obligatoriedad. Yo le voy a contar una cosa, Yamid. Hay un gran número de estudiantes que están desescolarizados y en este momento, después de la pandemia, hubo estudiantes que salieron del sistema educativo y que continuaron en una prestación del servicio virtual que no está regulada en el país. Y esa decisión voluntaria del padre de familia de no llevarlo ni al oficial ni al privado, sino dejarlo en la casa, ha sido tremendamente grave para la calidad de la educación. Y eso ha hecho que se ponga en duda los criterios que a veces los padres de familia tienen para el tipo de formación que quieren sus hijos. Pero, a ver, doctor, yo no sabía eso. Es decir, que no hay tal aspecto fundamental de la educación, no hay tal. No, señor, hay pedacitos que se han venido recogiendo. Incluso conocemos muy bien lo que significa la ley de inclusión. El país tenía claro que había que atender una población especial de estudiantes y que no todos los colegios en su momento estaban preparados precisamente para recibir una población que incluso tiene desarrollos especiales en espacios, en áreas y en idoneidad de maestros. Y eso ha sido un debate muy grande en el país, pero todavía sigue existiendo ese espacio que no ha sido abarcado precisamente porque no hay condiciones en este momento de muchas instituciones educativas. Pero yo no puedo creer eso. Sí, señor. Doctor, no lo puedo creer, sí, señor. Porque aquí, donde usted está sentado, la señora ministra de Educación dijo otra cosa. Entonces, una cosa es la práctica, una cosa es lo que se dice, pero otra cosa es la realidad del país. Y para eso le voy a contar, Yamid. En los últimos años ha habido como un incentivo, incluso económico, para las instituciones educativas para adoptar políticas de inclusión. De hecho, esta resolución que acaba de sacar el Gobierno Nacional tiene un 0.5 de incentivo económico para que los colegios operen esa política de inclusión. No todos los colegios tienen la posibilidad de hacer una inclusión responsable, requiere de contratación especial, requiere de espacios especiales. Y para eso hay ese incentivo de la inclusión. Pero entonces, usted me dice que el gobierno reglamentó una ley que no existe.
En este momento lo que se está haciendo es un espaldarazo en el caso de la educación privada para que abracemos especialmente a esta población de estudiantes y para eso en la fórmula aparece ese porcentaje de incentivo económico. No me entendió la pregunta o no le pregunté bien. En este momento la educación no tiene carácter fundamental. No, señor. Obligatorio en ciertas circunstancias, pero para eso se creó esta ley estatutaria que no ha definido claramente... ¿Pero ya se aprobó la ley? No, en este momento está radicada el segundo borrador, pero no está aprobada la ley. ¿Pero cómo reglamentan una ley que no ha sido dictada? Bueno, pues la resolución de costos lo que hace, como le digo, Yamid, es incentivar, pero en este momento hay una ley de inclusión, hay una ley de convivencia, y los colegios privados tratamos de hacer un esfuerzo muy grande para cobijar a esta población de estudiantes especiales, pero en condición especial. Pero, mire, un ejemplo, Yamid, un padre de familia... Es que hay una cosa que no entiendo, con todo respeto. Sí, señor. No es posible que el Ministerio de Educación esté reglamentando una ley que no existe. En este momento la ley de estatutaria de educación no ha sido aprobada, está radicado en segundo borrador. ¿Y entonces? ¿Pero entonces qué? De hecho, reglamentaron un proyecto de ley. Es más, le voy a contar una cosa. La resolución de costos educativos se construyó en participación de muchísimos estamentos del sistema educativo en el sector educativo privado. Llevamos varios meses aportando. La resolución fue firmada sin tener claras las cifras y en ese sentido duramos casi una semana con la resolución y no sabíamos cómo aplicar la resolución. Incluso hasta el día de ayer, en la tarde, pudimos cargar la información. No era claro cuáles eran los propósitos de esos avances. De hecho, le voy a contar, Yamid, en el primer borrador de resolución, la inclusión había quedado por fuera. Y nosotros solicitamos que dentro de la fórmula se siguiera protegiendo precisamente ese abrazo a los estudiantes en condición especial. Otra anécdota de la resolución. Pero no puede ser eso. Así es. Otra anécdota de la resolución. En su momento el gobierno, cuando nos presenta el primer borrador, coloca un índice de permanencia, supuestamente de calidad para las instituciones educativas, en donde nos dicen... De permanencia de los profesores. De los estudiantes, la permanencia de los estudiantes. La matrícula del 2021, ¿cuántos estudiantes que se matricularon ese año continuaron para el siguiente año? Ha habido una decepción terrible. Claro, 470.000 estudiantes salieron del sistema educativo en el país. ¿Por qué? Bueno, hay muchos factores. El principal, y que tiene que ver con la pospandemia, es que muchos estudiantes de los grados altos desertaron porque no sienten que se les llene las expectativas en muchas cosas. ¿Qué porcentaje de deserción ha habido? Bueno, como le digo, en el año 2021 teníamos 9.700.000 estudiantes, 9.900.000, casi 10 millones de estudiantes en total del país. ¿Y desertaron? Y desertaron 470.000 estudiantes del sistema educativo. Otro factor, Yamid, el sistema de modo de educación de la familia, la decisión de la familia. La familia decide que es más barato tenerlo en la casa a unos costos irrisorios con plataformas virtuales, como le digo, que no están reguladas en el país y no los mandan a los colegios. Otro factor, el desplazamiento que ha habido en los territorios ha hecho que los estudiantes tengan de alguna manera que ver afectado su ritmo académico. Otro factor, hay un éxodo de familias que están saliendo del país. Muchísimas familias están saliendo del país. De hecho, a destiempo, las instituciones educativas estamos recibiendo solicitudes de promociones anticipadas para una certificación y los llevan a otras partes. Hay un sistema de matrícula. Colombia es el país que tiene más deserción de hábitat, quiero decir, en el mundo. Así es. Como en otras cosas de calidad educativa, que no hemos podido de alguna manera ponernos de acuerdo. El ICFES le dice al sistema educativo en grado 11, su hijo no sabe leer. ¿Y ya para qué?
Se supone que los procesos lectoescritores y de calidad están en los primeros años, en el preescolar y en la básica primaria, pero el ICFES terminó con la aplicación de esas pruebas de estado en los grados 3º, 5º, 7º y 9º. Se quedaron con algunas pruebas. En su momento, este porcentaje tenía otra formulación y se llamaba el índice sintético de calidad. ¿Y cuál era eso? Era cuántos estudiantes fueron aprobados, cuántos fueron reprobados, cuántos estudiantes tienen un ambiente escolar, un ambiente familiar adecuado, y eso se acabó. Y en este momento, medir la calidad por la permanencia de los niños en el colegio, pues es un grave error, porque los colegios no podemos amarrar al padre de familia y decirle: usted tiene que quedarse aquí, tiene que seguir asumiendo los gastos y los costos porque usted se comprometió. Hay que entender también la situación de las familias. Otro factor que aparece ahí en la resolución, Yamid, y tiene que ver con el tema de los estudiantes que pasan de un año al otro año y con el mismo nombre y apellido. Si yo veo una deserción en mi colegio de 150, 160 estudiantes por factores de la familia, no es porque sea una mala institución, es por la situación de la familia. Pero la resolución nos achacó ese sistema así. ¿Cómo sí por la situación de la familia? Claro, una familia tiene el derecho libre y voluntario de escoger el tipo de educación que quiere para sus hijos, y lo lleva al público, lo lleva al privado o lo deja en la casa, como es la tendencia hoy en día. Pero esa es una decisión que toma es el padre de familia, no el colegio. Pero entonces estoy descubriendo que la educación es un caos total en el país. Más o menos en muchas cosas. Lo interrumpí, profesor Ramos, cuando iba usted a notar otro desastre que está ocurriendo en la educación en Colombia. Sí, señor. Y tiene que ver con la recuperación de los estudiantes que se gradúan en grado 11. No se recuperan en los primeros grados del sistema educativo precisamente por la baja natalidad que ha habido en el país. Y es que estamos hablando que en los últimos años, de 625.000 nacimientos, cada año hay entre 25.000 y 27.000 menos nacimientos, que proyectados a los 14 años de la vida académica escolar, pues no se recuperan. El índice de matrícula en el país ha bajado muchísimo. Incluso el mismo sistema oficial, Bogotá, por ejemplo, tiene más o menos 36.000 estudiantes que no ingresaron a las aulas. De los 24 colegios del distrito que fueron entregados, hay alrededor de unos 6 o 7 colegios que tal cual los entregaron están, porque no hubo matrícula. Han cerrado jornadas en la ciudad y así ha sido en el país. ¿Y ustedes han tenido ocasión de hablar con la señora ministra de Educación y plantearle esto? En muchísimas instancias que hemos tenido de reuniones, quienes representamos en el caso de Bogotá y de muchas ciudades, en la mesa nacional que tenemos, se ha planteado esa gravedad de lo que significa para el sistema educativo. ¿Ella lo conoce? Lo debe conocer porque de alguna manera se han hecho ya estudios. ¿O no? Ella lo conoce. ¿Y ella qué ha lo hecho? conoce, porque las cifras son contundentes y oficiales del Ministerio de Educación. Bueno, el Ministerio creó un proyecto que se llama Crece, y ese programa lo que ingiere es estudiar la salud mental de los estudiantes. Cómo un muchacho a los 14, 15 años decide salirse del sistema educativo. Ya no es la decisión del padre de familia, sino es el estudiante, y terminan en la informalidad. Ellos ya no quieren estudiar la educación superior. De hecho, las matrículas bajaron en las universidades casi el 20%. Entonces, no hay una proyección clara de la calidad de educación y hacia dónde van los muchachos. Mejor dicho, pero son, profesor, dos tipos de deserción. Uno, el del estudiante. Sí, señor. Y otro, el del sistema. Sí. Que no hay cupos. Es decir, ¿cuántos estudiantes se gradúan en bachillerato al semestre en Colombia? En Colombia estamos hablando que tenemos una población total de 9.500.000 estudiantes en todo el sistema. ¿Y cuántos entran? Estamos hablando más o menos de unos 800.000 estudiantes que salen cada año, pero cada año van saliendo y no salen a la educación superior. La muestra es la baja en la matrícula de las universidades, también por el costo, ¿no? Eso le pregunto. Del porcentaje, del total
de estudiantes que terminan bachillerato, ¿cuántos alcanzan a entrar a la universidad? Estamos hablando de un 36%. 65% por fuera. Por fuera. De hecho, Bogotá ha hecho un gran esfuerzo. Esta administración de Claudia López creó una agencia Atenea. Se destinaron 10.000 millones de pesos para patrocinar el estudio de estudiantes del sector educativo privado en diferentes carreras técnicas, tecnólogas y profesionales también. Pero hay un gran problema, Yamid. ¿Cómo asegurar que ese estudiante que la ciudad le invierte se mantiene en la carrera? Hay estudiantes que en el segundo y tercer semestre también están desertando. Entonces son recursos que terminan perdidos y salen del sistema de la educación superior y no se vuelven a recuperar. Entonces hay unos filtros y no le llega a todo el mundo. Hay unas condiciones muy especiales para eso. Pero ¿a qué adjudica usted la deserción por culpa del estudiante? Bueno, el acompañamiento, Yamid. La falta de acompañamiento. El estudiante llega a la secundaria. ¿El acompañamiento de la familia? De la familia. Familia como tal ya no es como nos mostraban el papá, la mamá y el niño. No, hay familias estructurales. Hay familias con 2 y 3 separaciones, donde tienen hermanastros, donde son hijos únicos, pero ya el acompañamiento de la familia parece que algo pasa antes de llegar a la secundaria. Hay un afán de entregarle las llaves de la vida al estudiante. Vaya, usted matricúlese. Y no, es el acompañamiento de la familia, del acudiente. Y ahí viene un problema grave social, y es la salud mental de los estudiantes. No hay un acompañamiento. Este año, Yamid, y es una cifra que vale la pena que la opinión pública la tenga, 1.460 intentos de suicidio hubo en la ciudad. Y alrededor de 120 niños menores de 11 años. Altísimo. Altísimo. Y eso obedece precisamente a la falta de acompañamiento de las familias. Además hay otro factor. Usted tiene ahí su dispositivo celular. Los muchachos hoy en día a temprana edad reciben su dispositivo celular. Los papás ya no los acompañan tanto a los parques, los dejan en la casa con una información, con un mundo completamente irrelevante. ¿Qué pasa cuando llegan a la adolescencia? Se dan cuenta que el mundo no es eso, que es otro completamente distinto. Y cuando vamos a acompañarlos, lo que estamos recibiendo en las oficinas de orientación y psicología en los colegios es precisamente esa falta de para dónde van. Sí, es decir, la falta de, digamos, de digitalización, de costumbre digital en los estudiantes. Y ahora, pues tampoco les podemos tapar el sol con un dedo. Es una realidad que tiene esta generación, pero ellos consumen y tenemos también estadísticas de eso. La mayor cantidad de consumo de datos para los estudiantes o la población adolescente entre los 11 y los 16 años están en las horas de la noche. Los niños están durmiendo menos. Un estudiante, un muchacho a esa edad debe estar durmiendo entre 7, 8 horas y duermen 4 o 5 horas, ya llegan cansados, llegan sin una apertura. Y también tenemos que hablar de cosas de neuropedagogía. ¿Cómo va uno a hablar con un estudiante que no ha dormido bien, que no ha comido bien, que ha permanecido durante los 5 días de la semana sin acompañamiento? Es difícil. ¿Qué hemos notado, Yamid? Que los padres de familia llevan los niños en el mes de febrero y casi que los recogen en el mes de diciembre. Y somos nosotros, los colegios, los que estamos prácticamente que recuperando algunos valores perdidos en la familia. Sí, es que uno ve que los padres de familia tienen que enfrentar un problema en vacaciones. Sí, señor. Porque no saben qué hacer con sus hijos. Sí, señor, y por eso tienen que prepararse. Pero mire, Yamid, hay familias que tienen un celular de 4 millones de pesos. Pero no, están colgados en las pensiones, pero no el suyo. Y tienen que invertir precisamente en el tiempo libre de los estudiantes. No lo invierten, no lo invierten. Y para eso entiende uno que el gobierno nacional quiera en ese desarrollo de la salud mental crear cultura, deporte. Se hacen grandes esfuerzos, pero el estudiante, el muchacho no quiere. El muchacho quiere es como explorar otros mundos distintos. Antes las familias eran los territorios de tranquilidad, ya no lo son, Yamid. Ahora somos los colegios, las instituciones educativas donde mayor tiempo permanecen en su vida y tenemos que recoger todas esas situaciones. Por eso el problema con las vacaciones. Correcto, y para eso pues las instituciones también
ofrecemos unos espacios abiertos. Si usted habla del 1398, el tope máximo de matrículas y pensiones, el padre de familia también tiene que tener en cuenta que esté en el público, en el privado, que tiene que invertir en la salud mental de sus hijos. Qué barbaridad, qué tristeza. Profesor Ramos, muchas gracias. A usted, Yamil, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y lamento mucho pues, las más pésimas noticias que estamos recibiendo con semejante revelación que usted ha hecho. Muy bien. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1, CNE. Noticentro 1, CMI. Cerebro de asesinato de fiscal Pecci de Paraguay confiesa planeación, financiación y ejecución. Testigo del asesinato asegura en juicio que el crimen fue financiado por alias Tío Rico, narco de Paraguay. La confesión salpica al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. Alza en educación, suben matrículas de colegios privados. Se crea cláusula de permanencia para frenar deserción escolar. Inflación anual cede, baja a 10.99%. Presidente Petro admite crecimiento de la violencia en el país. Suben hurtos y homicidios en Bogotá. ¿Quién será alcalde de su ciudad? Hoy Pasto, con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Francisco Luis Correa, testigo estrella de la Fiscalía en la investigación por el crimen contra el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, reveló quiénes financiaron el asesinato. Acusó al capo narcotraficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico, y al expresidente de ese país, Horacio Cartes. Francisco Luis Correa, quien estructuró el crimen contra el fiscal Marcelo Pecci, contó todos los detalles del homicidio. En la ciudad de Cartagena, ubicando por las partes turísticas, hoteles, buscando a ver si de pronto veíamos al doctor Marcelo en la calle, en un restaurante, en un centro comercial. Todos teníamos la misma labor de ubicarlo, buscarlo y al que lo viera, pues llamar a la gente que estaba en Cartagena lista para el homicidio. El testigo de la Fiscalía habló sobre los vínculos de narcos de Paraguay con el crimen. Además, mencionó a políticos de Paraguay como el expresidente Horacio Cartes. Se había detenido el hermano de este señor Infrangaliano, este Tío Rico, y también muchas molestias por parte del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. Correa relató que el homicidio fue planeado con semanas de anticipación. Con la plata que se dio en la camioneta, fueron 5 millones de pesos, se empieza a mover para Barú, Wendry, que vendría a ser el sicario, Gabriel el que va a manejar el jet ski, Iverson, que es el transportista. El hombre declaró en el juicio contra Margaret Chacón, quien es la señalada de contribuir con la financiación del crimen. Las matrículas para colegios privados aumentarán entre un 11.59% y un 13.98% en 2024. Así lo autorizó el Ministerio de Educación. El incremento pasó de 10.84% para 2023 a un rango entre el 11.59% y el 13.98% para 2024 en la matrícula de colegios privados. Si llegaran a sobrepasar los techos, porque es un techo, finalmente el colegio es libre y tiene la autonomía de estar por debajo de estos incrementos, pero si se sobrepasan de estos incrementos, las secretarías de educación son las encargadas de hacer la inspección, vigilancia y control para hacer todo el ejercicio que obedece la investigación sobre esto y un posible ejercicio de proceso sancionatorio en caso de llegarse a incumplir por los techos permitidos, por encima de los techos permitidos. El valor promedio de las matrículas en colegios privados del país está entre 2.5 y 3.5 millones de pesos al año. El representante de la Mesa Distrital de Colegios Privados, Carlos Ramos, advirtió que el gobierno creó una cláusula de permanencia para frenar la deserción escolar.
Alarmantes son las cifras de deserción escolar en el país. En el año 2022 teníamos aproximadamente 10 millones de estudiantes en el sistema educativo y este año hubo una baja de 474.000 estudiantes del sistema educativo. Para hacerle frente a este fenómeno, el gobierno incluyó en la resolución que establece los incrementos en la matrícula para el próximo año una cláusula de permanencia en los colegios privados. Y cerciorarnos que ese estudiante que entra va a terminar en grado 11 y yo creo que es una gran irresponsabilidad del sistema tratar de mantener a los estudiantes en permanencia en las instituciones educativas. La preocupación de los rectores es que sean ellos quienes tengan que amarrar a los estudiantes cuando no hay una ley que reglamente esta obligación. Se supone que en este momento hay un borrador de la ley estatutaria para que no sea solamente la decisión del ciudadano la educación de sus hijos, sino que sea fundamental, que sea obligatorio. Y en este momento eso no está aprobado. Pero este índice de permanencia nos está desabocando precisamente a un fundamento que no existe y nos lo están achacando a nosotros, a los colegios privados. Va a ser muy difícil. El bajonazo en las matrículas ha obligado al cierre de por lo menos 600 colegios en Bogotá. La inflación sigue cediendo. En septiembre la variación anual del costo de vida bajó al 10.99%. Por sexto mes consecutivo, la inflación cedió en su medida anual. En junio fue de 12.13%, julio 11.78%, agosto 11.43% y septiembre 10.99%. Hay una reducción importante ya en distintas subramas que veíamos en otros lados o que no veíamos en otros meses anteriores. La inflación por actividades es transporte 18.56, seguido de restaurantes y hoteles 15.32, bebidas alcohólicas y tabaco 13.33% y por último están los alimentos y bebidas no alcohólicas 11.47%. Directora, ¿qué explica la inflación en estas cuatro categorías? Bien, como lo comentas, en transportes tenemos gasolina, los combustibles para los vehículos de los hogares. En restaurantes tenemos allí las comidas por fuera del hogar, famoso corrientazo, una transmisión de los precios de los alimentos que se traducen ahora a esas comidas preparadas por fuera del hogar. En alimentos tenemos los tomates, crecieron bastante durante este mes y las frutas frescas. Dentro de ellas mango y aguacate subieron bastante también. Solo en el noveno mes del año el costo de vida fue de 0.54%. La educación fue la actividad de mayor inflación. Corresponden a los hogares que tienen sus hijos en calendario B. Tanto en educación escolar, preescolar, primaria, secundaria, vemos este incremento sobre la educación. Las ciudades que registran más aumentos en el valor de los productos y servicios son Sincelejo 12.36%, Cúcuta 12.23% y Montería 11.81%. Y sin embargo, el rubro de alimentación en restaurantes reporta alzas significativas. Estos establecimientos se han visto obligados a reajustar hasta 6 veces este año el precio del llamado corrientazo. El valor del reconocido corrientazo se ubica entre los 12.000 y 18.000 pesos. Fundamentalmente los precios de los alimentos, los precios de los servicios públicos o las tarifas mejor, más las tarifas de los arriendos siguen impactando la operación y pues no le queda otra opción al restaurante que reajustar precios. En lo que va corrido del año hemos tenido que cambiar 6 veces en promedio los precios de los menús. Los propietarios de restaurantes también denuncian aumento de la informalidad en este gremio. De no asumir costos que otros restaurantes al ser formales tienen que asumir en materia de seguridad social, en materia de impuestos, en materia de responsabilidades regulatorias. Las ventas en estos espacios gastronómicos en lo corrido del año cayeron un 24%. El Tribunal de Bogotá le notificó al expresidente Álvaro Uribe que no cerrará el proceso en su contra por presunta manipulación de testigos y criticó a la Fiscalía por pedir la preclusión del caso. Buenas tardes, señor magistrado. Esta es la imagen del expresidente Álvaro Uribe, quien se presentó este viernes ante los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Álvaro Uribe es presente y pido permiso para retirarme. Muchas gracias. Está bien, en su presencia no es indispensable para la redacción de esta lista, no puede ausentarse de la misma. El exmandatario asistió para ser notificado sobre la decisión de la Sala Penal, que determinó que no se puede cerrar su proceso por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
cargos que tienen relación con una investigación que inició en la Corte Suprema de Justicia por las supuestas gestiones que hizo Diego Cadena, ex abogado de Álvaro Uribe, para hablar en primer lugar con Juan Guillermo Monsalve, quien fue contactado en la cárcel La Picota para que supuestamente alterara su versión, y a cambio el abogado Cadena le ofreció asesoría para entrar a la JEP y otros beneficios. Hay una investigación por un soborno a testigos. En un segundo caso, se investiga el ofrecimiento de 200 millones de pesos por parte de Cadena al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, con el mismo objetivo, que cambiara su versión. Que mintiera de lo de Uribe. Ante este caso, para los magistrados no se puede cerrar el proceso contra Uribe por soborno. Es un testigo de un hecho delictivo. El tribunal, entre sus conclusiones, dijo que, con las pruebas analizadas, se puede decir que hubo reuniones en las cárceles por parte de Cadena con exparamilitares, que no hay razón para dudar de la versión del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en este caso, y también concluye el tribunal que la Fiscalía debe profundizar sobre varias de las versiones de las personas mencionadas en este proceso. La apreciación de las dos versiones del evento referidas por Carlos Vélez, persona directamente involucrada, conlleva una contradicción, por lo que su contenido parece que es insuficiente para respaldar la solicitud de la Fiscalía, siendo necesaria una investigación más acuciosa. Aunque la decisión de hoy establece que no se cerrará el proceso contra el expresidente, la Fiscalía tiene dos caminos. El primero será llevar a juicio a Uribe, es decir, acusarlo formalmente, lo que implica que su caso llegará ante un juez y él debe definir si lo declara culpable o inocente. En un segundo escenario, la Fiscalía puede analizar nuevamente el caso y pedir por tercera vez la preclusión del proceso, es decir, reiterar su petición para cerrar el expediente. El abogado del senador Iván Cepeda, que es víctima en este proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, pedirá cambio de fiscal del caso. El fiscal Francisco Barbosa ha hecho esfuerzos sostenidos, permanentes, por intentar evitar que este proceso llegue a la instancia de un llamado a juicio. La señora procuradora Margarita Cabello ha acompañado esos esfuerzos ingentes del fiscal Barbosa y sus delegados en este proceso. En ese sentido, Reinaldo Villalba Vargas, representante legal de Cepeda, anunció que pedirán cambio del fiscal que lleva el proceso. Es obligatorio hacer ese cambio de fiscal. Primero porque el fiscal Cárdenas, que manejó esta última preclusión, ha dicho que no hay lugar a un juicio, que no hay lugar a hacer un escrito de acusación. Y pues está demostrado con todas estas decisiones que no tiene la razón. Y que, repito, además lo ha hecho es más en su condición de defensor que de investigador. Así que es necesario ese cambio de fiscal, pero también del Ministerio Público. La exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, tendrá que responder en juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol con Odebrecht. La exministra de Transporte del gobierno Santos, Cecilia Álvarez, tendrá que responder en juicio ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía señala que la exfuncionaria presuntamente tuvo una participación directa en la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra, al parecer para favorecer los intereses empresariales de su expareja, la exministra Gina Parodi. La exfuncionaria se declaró inocente, por lo que tendrá que enfrentar su juicio ante los magistrados de la Corte en esta línea de investigación por el caso Odebrecht. La Fiscalía llamó a juicio a Manuel Ranoque, el padrastro de los 4 menores de edad que estuvieron perdidos en la selva del Guaviare. Según el ente investigador, el hombre estaría implicado en el abuso sexual a una de sus hijastras, por lo que tendrá que responder por el delito de acceso carnal violento, cargo por el que podría tener que pagar más de 16 años de cárcel si es declarado culpable. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga al fiscal Mario Burgos por la presunta filtración del interrogatorio que rindió Nicolás Petro. La Corte Disciplinaria abrió una investigación contra el fiscal Mario Burgos, que lidera la investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. La Comisión de Disciplina Judicial investiga si Burgos cometió una falta por la filtración del extenso interrogatorio que rindió el exdiputado del Atlántico el pasado 2 de agosto ante su despacho y que fue publicado en su integridad por una reconocida revista.
La investigación contra Burgos se abrió de oficio y teniendo en cuenta que él sería el único funcionario con acceso a ese material que fue filtrado a la prensa. La Corte Suprema de Justicia negó un recurso con el que el exsenador Arturo Char esperaba quedar en libertad. Char usó un recurso de reposición para pedir la revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra. Por ahora tendrá que continuar detenido en la cárcel La Picota mientras la Corte define si lo acusa por corrupción electoral. La no implementación del acuerdo de paz con las desmovilizadas FARC le ha traído más violencia a Colombia. Esto lo aseguró el presidente Gustavo Petro durante un acto de entrega de tierras en los Llanos Orientales. Que el rearme y la violencia volvieron a Colombia es una afirmación que hizo desde San José de Arama el presidente Gustavo Petro durante la entrega de más de 40.000 hectáreas de tierra a firmantes de la paz, indígenas y campesinos. Pero crece de nuevo la violencia en los campos de Colombia, crece algo que creíamos con esperanza que habíamos superado, que es la guerra. Se instala de nuevo la masacre, el asesinato de líderes sociales y en este caso en particular el asesinato de excombatientes firmantes de la paz. De nuevo los campos están en disputa. De nuevo la violencia la tenemos en Colombia y dicen culpa de Petro, porque quisieran instaurar de nuevo la seguridad basada en la muerte. No, culpa de no implementar el acuerdo de paz. Dice el presidente Gustavo Petro que ese es el legado que recibió el gobierno Duque, la no implementación de paz y el acuerdo con las FARC que ha generado más violencia. Hoy se logró un hito en la ingeniería colombiana. Los dos frentes de obra del túnel del Toyo, que comunicará a Medellín con el Urabá, se encontraron. Así fue detonada la última carga explosiva que terminó con la excavación del túnel Guillermo Gaviria, también conocido como el Toyo y considerado el más grande de América con una longitud de 9.730 metros. Para el año 2024 se deben poner los equipos electromecánicos. ¿Qué pasará? Para el año 2025 prácticamente estará terminado el túnel con todo y equipos electromecánicos. El túnel del Toyo reducirá de 10 a 4 horas y media la distancia entre Medellín y los municipios del Urabá y la ruta hacia el mar de Antioquia. Los cementerios públicos de Bogotá reabrirán las puertas mañana. El operador privado dice que garantizará los servicios funerarios mientras el distrito asume el control. Cerrados. Así amanecieron los cementerios públicos de Bogotá por cuenta de una disputa entre el distrito y el operador Jardines de Luz y Paz. Esto es un secuestro porque el señor no quiere abrir las puertas del cementerio simplemente porque está en enemistad con la UAS. Cientos de personas se vieron afectadas con la no prestación de los servicios funerarios. Esto es demasiado doloroso y demasiado cruel uno tener que venir aquí a suplicar que le entreguen su ser querido. El distrito garantizó las cremaciones y entierros e intentó con la policía desalojar al operador privado. Si no se retiran por la buena, hay que ingresar por la fuerza, ¿de acuerdo? Luego de tensas reuniones, hubo un acuerdo parcial que permitiría reabrir los cementerios mañana. Debemos continuar por ahora prestando el servicio mientras se hace la entrega formal de los cementerios. Entonces, ¿se restablecen los servicios a partir de cuándo? A partir de mañana mismo. Los cementerios que están en medio de la disputa son el Central, Serafín, el del Sur y el de Chapinero. En Bogotá van en aumento los hurtos y los homicidios, según el último informe revelado por las autoridades. El hurto a personas sigue siendo el delito que más afecta a los bogotanos. En lo corrido del año ha crecido 17%. Son más de 110.000 casos reportados, lo que significa que al día 400 personas son asaltadas. Pero la mayor preocupación de las autoridades en la capital tiene que ver con la vida. Van 793 homicidios. Este delito ha crecido 6%, lo que quiere decir que al día 3 personas son asesinadas. El hurto a viviendas también subió, un 8%. Más de 5.000 casas fueron robadas y casi 3.000 carros, lo que significa un aumento del 6% en este delito. Las localidades más peligrosas son Kennedy, Engativá, Suba y Usaquén. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció mayor pie de fuerza para Ocaña, en norte de Santander. Tras un consejo de seguridad en el municipio de Ocaña, el ministro de Defensa destacó la necesidad de fortalecer el control del territorio en la región del Catatumbo. Incrementar la presencia de fuerza pública que establezca control efectivo
en estos ejes viales. Se anunció también el traslado de más policías adicionales a Ocaña. 10 pelotones del ejército en la vía Cúcuta-Tibú, 7 pelotones en la Y Astilleros, Ocañas. El director de la Policía Nacional, William René Salamanca, ordenó el envío de más policías al Catatumbo. Golpe al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC en medio de operaciones en tierra de las fuerzas militares. Resultó batido alias Gato o Mono, cabecilla de la estructura Carolina Ramírez, señalado de perpetrar la masacre de 4 niños indígenas en Putumayo. Una investigación determinará por qué se abrieron accidentalmente las puertas de la represa de Hidrosogamoso. Ay, Carlos Santísima, Dios mío, Señor, voy a llamarlos, Dios mío. Ahora, quién sabe, el río se está creciendo una cosa impresionante. Así grabaron en sus celulares los dramáticos minutos que vivieron comunidades aguas abajo del río Sogamoso, cuando, según este comunicado de ISAGEN, por una falla técnica de 20 minutos, se abrieron accidentalmente las compuertas del embalse. Entonces se viene una inundación como si las puertas se hubieran dañado, se abrió todo, arrasó con toda gente, arrasó con la gente. La ministra del Medio Ambiente, Susana Mohamed, a su llegada al encuentro de Bioexpo en Bucaramanga, anunció investigaciones por el hecho. Fue una falla, de acuerdo a la empresa, en el sistema eléctrico que abrió la compuerta, estando además en condiciones de niño, pues esto no es muy procedente. La Oficina de Gestión de Riesgos descartó desaparecidos y heridos, pero sí confirmó incalculables pérdidas de cultivos, animales y enseres. Se conoció un audio del secretario general del Ministerio de Salud en el que señala que si la reforma no se aprueba, se implementará por decreto. El audio causa polémica. La reforma va porque la ley la aprueba el Congreso o la hacemos por decreto. En este audio habla Gonzalo Parra, secretario general del Ministerio de Salud. El audio fue denunciado por el representante Andrés Forero. Pues sentimos que estos son unas declaraciones bastante antidemocráticas y vemos que el gobierno nacional, independientemente del resultado que vaya a haber en el Congreso de Colombia, ya está implementando la reforma a la salud, y la verdad es que la crisis que hoy está afectando el sistema podría ser un reflejo de esa decisión antidemocrática. Cabe recordar que la reforma a la salud se encuentra en discusión en segundo debate en la Cámara de Representantes. El ministro de Transporte, William Camargo, dijo que sería un error acabar con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT. Contrario a lo dicho por el ministro de Salud frente a que debería eliminarse el SOAT y a lo señalado por el presidente frente al tema a través de su cuenta ex, antes Twitter, el ministro de Transporte defendió la permanencia de este seguro. En lo personal creo que sustraerlo es un error. Lo que tiene que hacerse es revisar cuáles son los elementos de pérdida de eficiencia de ese seguro, que es justamente la utilización inadecuada por clínicas y usuarios de servicios que no corresponden a la consecuencia de un siniestro de tránsito. Eso es responsable en el país frente al servicio de salud y frente a los usuarios que hacen una utilización inadecuada de ese mecanismo. Añadió que aunque hay temas que revisar, lo que hace el SOAT es cubrir una parte de los costos que debe pagar el propietario. Las declaraciones se dieron durante la clausura del Congreso de Colfecar que se realizó en Cartagena. La Agencia de Seguridad Vial reveló el más reciente informe de siniestralidad vial. Cada 12 horas se reportan 24 muertes en accidentes en las vías. Cada hora 2 personas mueren en siniestros viales en Colombia. El mayor actor de las vías en el territorio nacional, que es los motociclistas. Allí es donde tenemos la mayor cantidad de siniestros viales y también muertes en accidentes de tránsito. Entre enero y agosto de este año se reportaron 5.416 vidas perdidas en las vías. Allí tenemos varias circunstancias por las maniobras peligrosas, por no acatar las normas de tránsito, por no revisar su motocicleta en el estado de frenos, muchas veces también las circunstancias del estado de la vía, el exceso de velocidad, no acatar la normatividad de tránsito. El aumento respecto al año 2022 es del 3,66%. cuando se reportaron en el mismo periodo 5.225 muertes. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que el Estado eliminará los contratos de prestación de servicios para estimular la contratación a término indefinido.
En el evento Reforma a la Calle, desarrollado en Pasto, en donde los diferentes sectores sociales se integran para conocer sobre el alcance de la propuesta laboral en Colombia y el fin del contrato de orden de prestación de servicios. La reforma es para el sector privado, no para el sector público, porque el sector público tiene sus propias normas, pero las órdenes de prestación de servicios en el Estado las vamos a acabar. Ya tenemos unos procesos de meritocracia y desde luego para el año entrante disminuirán ostensiblemente. A través de la reforma laboral se busca reconocer el trabajo individual encaminándolo desde el derecho y la estabilidad, en donde además se tiene previsto un numeral para los trabajadores populares que se busca empoderar desde las estrategias encaminadas al fortalecimiento económico. Estamos trabajando los estándares internacionales, los estándares judiciales nacionales y desde luego los artículos de la Constitución Política. Según la jefa de cartera de Trabajo, la reforma es una oportunidad para que Colombia transite hacia un país de derecho. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, reveló que varias regiones enfrentarán alzas en las tarifas de energía durante el fenómeno del Niño. Se trata de 5 departamentos del país que tendrán los mayores incrementos en las tarifas de energía durante el fenómeno del Niño. Chocó, Cauca, Huila, Caquetá y Putumayo son las regiones donde sus empresas comercializadoras están más expuestas a los precios de energía en bolsa, hoy en niveles históricos de 1.070 pesos el kilovatio. Estas compañías de origen público no tienen los contratos en firme y por ello quedan expuestas al mercado. Los aumentos serían de más del 8%. Porque hay unos que tienen una exposición a bolsa superior. Ese, digamos, es el componente de la exposición a la bolsa. En promedio nacional está el 15%, pero hay algunas empresas, más o menos unas 6, 7 empresas, que tienen una exposición superior al 30-35%, que son las más preocupantes. A la fecha el sector está listo para enfrentar la sequía. Los embalses están arriba del 70% y las térmicas aumentan su participación. Utilizar térmica, que estamos generando con térmica más o menos unos 80-85 gigas diarios, que eso corresponde casi un 35% del total de la demanda, y con eso mitigar la caída de los embalses. Por eso estamos perdiendo, pero no estamos perdiendo tanto. Se espera que la parte financiera de las comercializadoras sea resuelta en el menor tiempo posible. El precio del dólar cierra la semana al alza y se acerca a los 4.400 pesos. La noticia económica del día. El precio del dólar cerró la semana al alza en una jornada enmarcada por una alta volatilidad de cara a lo que serían nuevos incrementos en la tasa de interés de Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Los resultados de empleo favorables en esa economía presionaron la tasa de cambio, que cerró en 4.386 pesos con un aumento de 27 pesos. En la semana la divisa subió 333 pesos. Cuando el empleo sube, se genera inflación, es decir, pues hay un mayor nivel de gasto, mayor nivel de demanda agregada en la economía y esto pues presiona los precios hacia arriba. Se tocó un máximo de 4.432 pesos en una jornada donde se negociaron 1.349 millones de dólares. La tendencia se mantendría en el corto plazo. Podemos ver algunos movimientos correctivos hacia abajo y no sería raro volver a ver en esta semana que viene, 2 semanas, niveles de precio 4.300 o incluso por debajo. El precio del petróleo también sigue siendo un determinante para la tasa de cambio. El presidente de la Asociación de Fondos Privados de Pensiones, Santiago Montenegro, se pronunció de nuevo sobre la reforma pensional. Dijo que no se pueden construir castillos en el aire. El presidente de Asofondos opinó que en la medida en que la reforma pensional avanza en el Congreso de la República, los mismos parlamentarios son conscientes de los ajustes que se necesitan para proteger el ahorro y la libertad de los colombianos a escoger en qué fondo cotizar. Tiene consecuencias tremendas, ¿no? Tumba el ahorro de la economía, deteriora la capacidad de financiación de la economía, del mercado de capitales, ¿no? Le quita la propiedad de los ahorros a los trabajadores. Y no construyamos castillos en el aire pensando que tenemos, ¿no?, el Estado que tiene Dinamarca, cuando realmente tenemos el Estado de Cundinamarca. Cuestionó al gobierno por aspirar a hacer muchas reformas al mismo tiempo y dijo que eso sucede por la inexperiencia de altos funcionarios y del mismo presidente Gustavo Petro. La directora de la Federación de Pequeños Mineros, Ivonne González, pidió el retiro del decreto que delimita zonas mineras al considerar que atenta contra la seguridad jurídica del sector.
Nuevo llamado de la pequeña minería al gobierno por cuenta de un proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente que busca declarar y delimitar las zonas de reserva temporal. Para el gremio la medida es una expropiación y los condena a la ilegalidad. Que abra una puerta que después se quede todos en la ilegalidad, incluyéndonos a nosotros, porque nosotros tampoco vamos a salir corriendo y vamos a dejar nuestro trabajo y todo ahí, nos van a volver ilegales también a nosotros. La dirigente insiste que este tema debe ser llevado a un proyecto de ley, como en la reforma al Código Minero, y definir el trabajo que desarrolla la minería artesanal. Si nos toca que salir a las calles, vamos a salir. Si tenemos que llegar al Palacio de Nariño, lo vamos a hacer. Si tenemos que llegar al Ministerio de Ambiente, lo vamos a hacer. Lógicamente estamos haciéndole primero un llamado a la ministra. Se pide el retiro del proyecto de decreto al considerar que no tiene criterios técnicos. Varias voces dijeron que esperan que no haya politización de la Cámara de Comercio de Bogotá con la presidencia de Ovidio Claros, elegido la semana pasada para ese cargo. Nos preocuparía que hubiese política en la Cámara de Comercio de Bogotá. Hasta ahora eso nunca ha ocurrido y no hay un planteamiento alrededor de eso, pero estaremos vigilantes. El exministro Guillermo Botero, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, dijo que esperan a que el nuevo presidente inicie para formarse juicios de valor. Lo primero, que se continúe con el gobierno corporativo como se ha venido haciendo durante tantos años. Segundo, que no haya ningún cambio en el régimen de contratación. De otro lado, en la comisión de acusación buscan recusar a la representante Olga Lucía Velázquez, esposa de Ovidio Claros, y además anuncian una demanda contra ella. Y en esa misma Cámara de Comercio de Bogotá está el delegado de Petro en la Junta y es también el abogado de Petro en algunos casos de la comisión de acusaciones, y le estoy hablando de Julio César Ortiz. Al tener esa alianza, esa conexión entre la Cámara de Comercio de Bogotá y este tema de comisión de acusaciones, la representante de Alianza Verde, Olga Lucía Velázquez, debería tener ética y apartarse. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,88% a 1.101 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 4,43% a 33.000 pesos. La acción de Terpel fue la que más bajó, con una pérdida de 3,03% a 6.710 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,64% a 2.359 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.386 pesos con 66 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 4.090 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.590 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.46. El azúcar se transó en 26,78 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.81 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.43 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.359 pesos. Noticentro 1 CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Pasto. Y estos son los resultados. Si las elecciones para la alcaldía de Pasto fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría 74%. Probablemente sí votaría 26%. Pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Pasto, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Nicolás Martín Toro Muñoz, 33%. Mario Ernesto Enríquez Chenas, 20%. Nilsa Rocío Villota, 11%. Mario Alejandro Viteri, 6%. Luis Carlos Vallejos, 4%. José Luis Guerra, 4%. Voto en blanco, 8%. Por ninguno, 3%. No sabe, no responde, 5%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Tenemos noticia al cierre. En Ecuador investigan el asesinato de 6 presos en la penitenciaría del Litoral. Dentro de las víctimas estarían los colombianos señalados de asesinar al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 CMI.